Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que sería seguridad y soberanía alimentaria. Espero que les resulte interesante la clase y útil la información. Para comenzar, vamos a empezar a definir algunos conceptos básicos. Ustedes para esta clase tienen que leer el texto de Carlos Carballo, que va a acompañarlos justamente en algunas definiciones en relación a lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria, pero para comenzar a situarnos en lo que sería eh, este tema, vamos a empezar a ir un paso antes y a definir qué es la canasta básica de alimentos, qué es la canasta básica total, como para introducirnos en el tema. Con respecto a lo que es la canasta básica alimentaria, como bien describe el Power, corresponde, digamos, al conjunto de alimentos que satisfacen ciertos requerimientos nutricionales, ¿sí? Y a su vez tiene que cumplir con algunos requisitos que sea representativa de esa población, o sea, que sea de consumo habitual por esa población. En nuestro país, lo que sería la canasta básica alimentaria está determinada por un conjunto de alimentos que se basan en satisfacer las necesidades de una persona adulta, hombre, entre 30 a 60 años, con una actividad moderada. A eso se lo denomina adulto equivalente. Y en base a eso se hacen los ajustes en relación al resto de la población, ¿no? Ya sea mujer o sean niños, lo que sería la canasta básica alimentaria. Y a su vez esos alimentos representan los hábitos de nuestra población. Esta canasta básica alimentaria se valoriza cada mes con el índice de precios al consumidor, ¿sí? Se va como ajustando también por el tema de la inflación. Y si a esta canasta básica alimentaria, que solamente considera los alimentos, le agregamos bienes no alimentarios como transporte, ¿no? Los gastos en transporte, la vestimenta, gastos en educación, en salud, etcétera, se denomina canasta básica total, ¿sí? O sea, sería una ampliación de la canasta básica alimentaria. Y para estimar la canasta básica total se utiliza lo que se denomina un coeficiente de Engel, ¿sí? Em, y se define como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales. La población, digamos, de referencia es aquel grupo de hogares cuyo consumo de alimentos cubre las necesidades alimentarias. Y es importante determinar de dónde sale esta información, ¿no? De dónde salen los datos para realizar la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Los datos salen de lo que se denomina la encuesta permanente de hogares, ¿sí? La encuesta permanente de hogares, como el nombre lo indica, es una encuesta que se realiza, digamos, es continuo, ¿sí? Durante todo el año el relevamiento y se brinda la información por trimestre. Es un tipo de muestreo probabilístico estratificado en dos etapas y se viene realizando en nuestro país desde hace muchísimos años, con algunos ajustes y algunas consideraciones. Em, digamos, esta encuesta permanente de hogares es un programa nacional de producción sistemática y permanente de indicadores que se lleva a cabo por el INDEC junto con direcciones provinciales, porque obviamente es de todo el país. Y tiene como objeto relevar características sociodemográficas y socioeconómicas de la población durante todo el año. Se viene aplicando desde el año 73, pero a partir del año 2016 se le está, digamos, adicionando como información proveniente de lo que sería la encuesta nacional de gastos en los hogares, ¿sí? Es decir, que lo que hoy por hoy, si ustedes van, obviamente estos documentos son públicos y se pueden acceder a partir del internet. Si ustedes ponen canasta básica alimentaria, canasta básica total, les digamos, explica la metodología de recolección de los datos. Está publicada, que la información es de la encuesta permanente de hogares, pero lo que se dice es que en paralelo el INDEC actualmente está desarrollando nuevos avances metodológicos para poder determinar o medir lo que es la pobreza. Eh, y en ese sentido, lo que se está tratando de hacer es ampliar esta canasta básica total, no solo con los gastos de alimentación y vivienda y ropa, o salud y educación, sino también si la persona es propietaria de la vivienda o no, digamos, cómo es la educación en los niños menores, si viven adultos mayores porque el gasto en salud va a ser mayor, ¿sí? Se tienen en cuenta como otras cosas y esta información se obtiene de esta encuesta nacional de gastos en los hogares, que la última, si mal no recuerdo, fue el año 2017-2018. Entonces se va sacando la información desde ahí.
sí, es desde 2017-2018, y justamente se va a ajustar entonces esta encuesta permanente de hogares con esta encuesta nacional de gastos en los hogares, para determinar como una nueva metodología. Esto es lo que está haciendo actualmente el INDEC. Igual, mientras tanto, seguimos así con esta metodología. Entonces, la canasta básica alimentaria le sumamos los bienes y los servicios no alimentarios y me forma lo que sería la canasta básica total. Yo estuve buscando la última información actualizada y tenemos al mes de enero de este año lo que sería la canasta básica alimentaria, que corresponde con la línea de indigencia, y la canasta básica total, que corresponde a la línea de pobreza. Obviamente está expresado en pesos, y la línea de indigencia está en 5.332 pesos, mientras que la línea de pobreza está en 13.065 pesos. Obviamente esto es por adulto equivalente, que les expliqué recién lo que era, ¿no? Ese varón de entre 30 y 60 años, con una actividad moderada, etc. Entonces, ¿a qué se denomina línea de indigencia? ¿Sí? La línea de indigencia es aquella que justamente procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes para satisfacer lo que serían los alimentos básicos, ¿sí? En relación a las necesidades de kilocalorías, o sea, energía, y también proteicos. Entonces, las personas que no llegan a cubrir esta canasta básica alimentaria se denominan indigentes. Y luego tenemos la línea de pobreza, que consiste en sumar justamente los bienes no alimentarios, como ya dijimos, vestimenta, transporte, educación y salud, y las personas que no lleguen a cubrir esta canasta básica total se denominan pobres, ¿sí? Esta es la forma y la metodología de medirlo y determinar lo que sería la indigencia y la pobreza. Acá tenemos también los datos del segundo semestre del 2019, porque obviamente el primer semestre del 2020 está en curso y todavía no tenemos la información. Em, y en relación a lo que sería la encuesta permanente de hogares del año pasado, para el segundo trimestre, la pobreza estaba en 35,5%, mientras que la indigencia estaba en el 8%. Como dato para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Em, Ustedes ahí lo tienen en personas del lado derecho y en hogares del lado izquierdo. Bien, es importante tener en cuenta justamente que la pobreza obviamente es un fenómeno multidimensional y entonces medirlo solamente con indicadores que hacen referencia al ingreso constituye obviamente una limitación. ¿Sí? Es por eso que para poder sortear este obstáculo de medir la pobreza simplemente por la capacidad, ¿no? En relación a lo económico, se está planteando utilizar el índice de desarrollo humano que presenta cada provincia. Em, entonces, este índice de desarrollo humano mide lo que sería el progreso en relación a tres capacidades, que es tener una vida larga y saludable, poseer conocimientos necesarios para comprender y relacionarse con el entorno social y gozar de ingresos suficientes para acceder a un nivel de vida decente. Em, entonces, ¿cómo se estiman estas tres características? El primero, que es tener una vida larga y saludable, con lo que sería o lo que se denomina esperanza de vida al nacer. ¿Sí? La segunda característica sería por la tasa de alfabetización. Y también la tercera sería el Producto Bruto Interno, denominado PBI per cápita. Entonces, no se tiene en cuenta solamente, em, digamos, la capacidad de compra o la capacidad de acceder a un conjunto de bienes, servicios y alimentos, sino también, digamos, tiene que ver con la educación, tiene que ver con tener una vida saludable, etc. Acá tenemos una reflexión del Foro Mundial de Soberanía Alimentaria que se dio en La Habana en el año 2001, que nos dice que el hambre, la desnutrición y la exclusión social de millones de personas no son efecto de la fatalidad, de un accidente o de un problema de la geografía o de los fenómenos climatológicos. Dice que son una consecuencia de determinadas políticas económicas, agrícolas y comerciales, a escala mundial, regional y nacional, que han sido impuestas por los poderes de los países desarrollados, sus corporaciones, sus aliados en el tercer mundo, en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar. Acá ya nos empezamos a introducir en el tema de la seguridad y más que nada lo que es la soberanía alimentaria. ¿Sí? Es decir, que lo que sería el hambre, la desnutrición no tiene que ver con fatalidades, ni cuestiones geográficas, ni el destino, sino que tiene que ver con decisiones simplemente políticas. En la Declaración de los Derechos Humanos, que, digamos, se planteó
el 10 de diciembre del año 48, justamente marcaron como un hito en la historia, y se habla justamente de varios derechos. Uno de esos derechos de los cuales se habla es el derecho a la alimentación, que sería como el derecho primario, ¿no? Porque uno piensa, si no tenemos el acceso al alimento o el derecho a una alimentación adecuada, no podemos garantizar el resto de los derechos. Se lo podría pensar bien de esa manera. Em, en este sentido, digamos, se generaron dos tipos de derechos, le decimos nosotros, ¿no? Se lo dividió en dos tipos de derechos, que ya creo que algo vieron comprendo. Los derechos de primera generación, que son civiles y políticos, y los de segunda generación, que son económicos, sociales y culturales. Y esta división se hizo en el año 1996. Dentro de los derechos sociales tenemos el derecho a un nivel de vida adecuado, y ahí tenemos los derechos de subsistencia, en donde el derecho a alimentación y nutrición es el principal, ¿no? También tenemos el derecho a la vestimenta, a la vivienda, a condiciones de atención en relación a la salud. Y tenemos derecho a la asistencia, a la propiedad, al trabajo y a la seguridad social. El artículo 25 nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda. Entonces, aparece este derecho a la alimentación como algo primordial dentro del resto de los derechos. ¿Y qué es una alimentación adecuada? Entonces nos preguntamos. Bueno, acá nos dice que la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a medios para obtenerlo. Es decir, traduciendo esta frase, que todos tenemos que tener acceso en todo momento. Acceso físico se refiere a poder, digamos, acceder a comprar alimentos, que no haya barreras geográficas, que tengamos cerca un lugar para adquirir los alimentos, y acceso económico obviamente tiene que ver con la capacidad de compra, no poseer el dinero para comprarlo. Y a una alimentación adecuada, es decir, no cualquier tipo de alimentos, sino una alimentación que sea saludable, que sea suficiente y que no genere o perturbe la salud. ¿Qué incluye esta alimentación justamente adecuada? Incluye justamente la adecuación, que tiene que ver con que esa alimentación se adecue o se amolde a esas personas, que sean alimentos social y culturalmente aceptables. No es lo mismo, eh, digamos, por cuestiones culturales y de hábito, no es lo mismo lo que se come acá en Buenos Aires que lo que se come, qué sé yo, en La Quiaca o en el sur de nuestro país. ¿Sí? Tiene que ver con la adecuación, que esa alimentación represente y tenga en cuenta la función social, ¿no? y cultural de los alimentos. La disponibilidad tiene que ver que haya alimentos disponibles a través del mercado o medios para producirlos, es decir, el Estado tiene que garantizar que si vos no puedes acceder a comprar los alimentos por falta de dinero, tengas medios para producirlos a través de una semilla que te pueda generar tu huerta, por ejemplo. La accesibilidad tiene que ver con el acceso físico y económico, lo que hablábamos recién, acceso físico, capacidad de ir a comprar a un espacio físico determinado, ya sea un mercado, etcétera, y económico el dinero. Y la sustentabilidad, que es uno de las, digamos, el cambio, ¿no? Un poco en el paradigma de todo esto, que tiene que ver con que esos alimentos sean seguros, de buena calidad y que no perturben el desarrollo medioambiental de generaciones futuras y que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, ¿por qué es tan importante el derecho a la alimentación? El objetivo final es alcanzar el bienestar nutricional. Y como ya dijimos hace un ratito, tendría que ser el primer derecho a atender. Uno no puede pensar en otro derecho sin el derecho a la alimentación. Em, ¿Por qué? Porque sin el derecho a la alimentación no puede asegurarse ni la vida, ni la dignidad humana, ni el disfrute de otros derechos humanos. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? El Estado tiene tres roles, ¿no? O tres obligaciones. Es respetar, proteger, facilitar y cumplir estos derechos. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que adoptar medidas tendientes a mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos para que se cumpla este derecho a la alimentación. Y justamente el derecho a la alimentación es uno de los pilares fundamentales tanto del concepto de seguridad como el de soberanía alimentaria que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es la seguridad alimentaria?
Acá en la Cumbre Mundial de la Alimentación lo que nos dice es que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, económico a alimentos que sean inocuos, nutritivos, que satisfagan justamente sus necesidades nutricionales, alimenticias y preferencias para poder llevar una vida activa y sana. Es decir, que la seguridad alimentaria tiene como varias características. Este derecho, que es el derecho a alimentación, y este concepto incluye el acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Y es importante determinar que la seguridad alimentaria afecta diferentes etapas del ciclo de la vida, ¿sí? Está influenciada por la desigualdad en la distribución de los ingresos y alimentos, el acceso a los servicios de salud, contexto sociocultural, hábitos y prácticas de la población, instrucción de la mamá, etc. Y se considera a las personas más vulnerables en lo que es la seguridad alimentaria a mujeres y niños. Y obviamente la seguridad alimentaria se entendía como el derecho de toda persona a una alimentación nutricional y culturalmente adecuada y suficiente. ¿Cuáles son los ejes centrales respecto a la inseguridad, digamos, alimentaria en Argentina? Em, digamos, lo principal para tener como en cuenta es la falta de equidad en el ingreso, ¿sí? Debido a las diferencias sociales que tenemos en nuestro país, no se puede garantizar el acceso de toda la población a una alimentación socialmente aceptable. Yo creo que ya les comenté que yo trabajo en salud pública, en centros de salud, en Avellaneda y en Lanús, y esto es completamente representativo. Digamos, yo atiendo población que quizás tiene la capacidad para comprar cierta cantidad de alimentos, pero no les alcanza el dinero para comprar alimentos que sean nutricionalmente de mejor calidad o adecuados. Es decir, compran lo básico, fideos, arroz, papa, polenta, batata, aceite, azúcar, yerba, y eso es todo. Entonces, quizás comprar frutas o comprar verduras o comprar carne para ellos es como un paso más y no llegan. Entonces, en Argentina coexisten, ¿no? Actualmente como dos problemas que son la desnutrición en algunas zonas del país, pocas, por suerte, pero lo que más tenemos en Argentina, que el 50% de la población lo padece, es problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces, debido a justamente a una malnutrición por exceso, ¿no? Y por el exceso de calorías vacías, decimos nosotros que son estos alimentos que no alimentan, digamos, nutricionalmente hablando, de manera correcta. Entonces, este es el problema del ingreso, de la inequidad en el ingreso. Los programas alimentarios que existen en el país mejoran la brecha de seguridad alimentaria, pero igualmente continúa habiendo inequidad en términos cualitativos, ¿sí? Es decir, existen los programas de transferencia de dinero, vieron las tarjetas, esta tarjeta, eh, la tarjeta verde, la tarjeta azul, en una época estaba el plan Más Vida, eh, qué sé yo, bueno, ahora está la asignación universal por hijo, que igual eso es como un salario familiar. Hay un montón de, digamos, de programas y, digamos, asistencia a las personas que mejoran un poco este tema de la inseguridad alimentaria, pero no resuelven el problema de base. Y acá tenemos un informe de la UCA, que quizás tiene un poco de tiempo, ¿no? Es de diciembre del 2018, que nos dice que el nivel de inseguridad alimentaria en Argentina es del 20%, ¿sí? Y severa es del 7,9%. Obviamente que estos datos son de diciembre del 2018, mi sensación es que esto habrá aumentado en la actualidad más por la situación que estamos viendo que todos conocemos. Bien, ¿cuáles son las características de la seguridad alimentaria? Los organismos tienen la capacidad de trasladar, digamos, la responsabilidad, perdón, los organismos, digamos, trasladan la responsabilidad a cada individuo, ¿sí? O sea, es una cuestión individual el tema de la alimentación. Hay que poner el foco en mejorar la producción y calidad biológica de los alimentos. Se pone énfasis en el marco social y político que regula las relaciones, ¿sí? Que permite a los grupos sociales comprar, producir o recibir alimentos. Y como ya dijimos, incluía 4 dimensiones básicas, lo que es la seguridad alimentaria, que es la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad de esos alimentos. Disponibilidad es que haya alimentos. Ya van a ver a lo largo de toda la presentación, digamos, el problema de la inseguridad alimentaria en Argentina no tiene que ver con la falta de alimentos, sino la falta de acceso a los alimentos.
justamente el acceso, que es lo que estamos hablando recién. La utilización biológica tiene que ver con que no alcanza simplemente con, eh, digamos, que yo tenga una cierta cantidad de alimentos y que sean saludables, sino que, por ejemplo, tenga agua potable, tenga gas para poder cocinar esos alimentos, tenga una heladera para conservarlos, ¿sí? Tiene que ver con esa utilización biológica, es decir, cómo mi cuerpo aprovecha esos alimentos, va a tener que ver con un montón de otras cosas. Y la estabilidad, bueno, tiene que ver con cubrir variaciones estacionales, que igualmente, eh, si vamos más por el lado de la agroecología, estamos a favor de las verduras y las frutas de estación, ¿no? Y respetar eso sería más amigable para el medio ambiente. Esto es un recorte de un texto de Miranda, eh, que se llama Seguridad y Soberanía Alimentaria en Argentina, que es bastante interesante, eh, porque habla justamente de las formas de comer común en relación a la desigualdad, ¿no? Y es verdad, eh, es representativo porque nos dice que amplio sector de la población no comen lo que quieren ni lo que saben, sino lo que pueden. Em, Dice, lo posible se traduce en formas de comer monótonas, reforzadas por el tipo de alimentación brindada por programas existenciales, alrededor de las cuales se configuran identidades alimentarias que clausuran la posibilidad de poder comer diferente y traer consigo diferentes limitaciones que se expresan en una gama que va desde la fractura de patrones alimentarios, bueno, surgimiento de enfermedades asociadas a la alimentación. ¿Qué nos dice este fragmento? Nos dice justamente esto, ¿no? Que la gente no come lo que quiere, sino que come lo que puede, que generalmente es lo más barato, que es lo de menor densidad nutricional, como ya dijimos, los fideos, el arroz, la papa, qué sé yo, el aceite, cortes de carnes con más grasa, eh, o, o trozos de pollo que justamente son los más baratos y los que menos eh, disponibilidad de nutrientes tienen. Y que esto se refuerza por los programas nutricionales, porque no es que ese bolsón de alimentos les brinda algo diferente, les brindan más de lo mismo. Y si van al comedor del barrio, el comedor del barrio, para hacer justamente lo más barato y lo que más rinda, refuerza esto y entonces viven como comiendo lo mismo y también esto los estigmatiza, ¿no? Y los marca bastante. Eso era en relación a lo que es la seguridad alimentaria. Recuerden que la seguridad tiene que ver con el acceso a los alimentos en todo momento. En cambio, la soberanía alimentaria tiene que ver con el derecho de los pueblos a decidir y definir las políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. Es decir, que la soberanía alimentaria va un paso más allá que la seguridad. Seguridad, acceso a los alimentos, ¿sí? Ya dijimos las características, las cuatro dimensiones. La soberanía tiene que ver con el derecho de los pueblos a definir sus políticas alimentarias. Y va un poco más allá. Tiene que ver con la distribución, comercialización de los alimentos, políticas en relación al Estado, un poco más amplio el concepto. Entonces, la soberanía alimentaria es una condición para el cumplimiento total del derecho a la alimentación. La globalización de la economía, junto con la falta de responsabilidad de las corporaciones, ha aumentado la pobreza. Hay más desempleo, bajos salarios, destrucción de economías rurales, muchas familias campesinas que se, digamos, vuelcan hacia la ciudad, dejan el campo en busca de mejores condiciones de trabajo. Y justamente nos dice que la soberanía alimentaria da lugar al debate necesario sobre poder, libertad, democracia, igualdad, justicia, sostenibilidad o sustentabilidad y cultura. Todo esto está sacando, estos extractos están sacados de un, un artículo que se denomina Soberanía Alimentaria Ya, es de la Vía Campesina. Es muy interesante, yo saqué como los fragmentos que más me resonaron, ¿no? Y entendemos que es imposible, dicen, ¿no? Conseguir la soberanía alimentaria en el marco del capitalismo y del sistema patriarcal, lo que significa que necesitamos construir un programa popular basado en la solidaridad, justicia social, de género, medioambiental y en soberanía alimentaria. Esta frase creo que es la más importante y resume un poco el enfoque de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. ¿Cuáles son las características de este concepto? Presupone soberanía política, económica, cultural de toda una nación. Como principales diferencias, la seguridad, ya dijimos que se centra en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, y la soberanía se centra en el modo de producción, ¿sí? Y el origen. Y va un poco más allá, como ya dijimos, que la seguridad alimentaria. La soberanía impulsa la capacidad de control y decisión soberana en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo.
procurando lograr el autoabastecimiento de los alimentos que sean considerados como básicos. Desde el punto de vista de la producción, la soberanía alimentaria plantea la necesidad de producir alimentos en el espacio local y nacional, respetando biodiversidad productiva y cultural propia de cada región. Para ello es necesario impulsar políticas que brinden apoyo a las economías regionales por sector y por producto, que permitan a la población rural seguir permaneciendo en sus territorios, además de fomentar y fortalecer el mercado interno. Es decir, ¿qué es lo que se trata? Se trata de fortalecer justamente estas agriculturas familiares. Ustedes saben que el problema que tenemos en Argentina, más que nada, es que la gran mayoría del territorio que hay, del campo que está sembrado, está alquilado, ¿sí? a grandes empresas o grandes corporaciones, más que nada para la soja, que es el principal cultivo que actualmente se produce en nuestro país. Pero las personas que trabajan en esos campos son simples empleados que no tienen ningún tipo de derecho y que son los que se quedan con el menor porcentaje de dinero, ¿no? y de ganancias. Entonces lo que se trata de fortalecer es esas pequeñas economías regionales y esos pequeños productores locales. Se habla también de la función social de la tierra, es decir, que ellos puedan tener derechos sobre su trabajo, sobre que haya, digamos, eh, una armonía con el medio ambiente y que haya una situación de fraternidad. Esto es lo que yo les estaba comentando recién, ¿no? Lo que dice hacia el final, que generalmente, digamos, rige la propiedad privada en las tierras por sobre los derechos de los que habitan esos lugares eh, y no poseen esos títulos de propiedad. Muchas veces también sucede esto. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? Las empresas de mayor tamaño desplazan a unidades de producción más pequeñas, es decir, eh, debido a esta creciente ola, digamos, de producción a gran escala, los pequeños productores se van del campo hacia la ciudad, buscando la urbanización y buscando otras condiciones de vida, y a esta revolución se la denominó Revolución Verde. El 70% de la región pampeana no se encuentra trabajada por los propietarios, sino por actores bajo algún contrato temporario, ¿no? Como un alquiler. El 50% de la superficie es trabajada con maquinaria que también es alquilada. Y los productores familiares son los que fueron expulsados del mercado. Yo no sé si a alguno de ustedes les suena, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero ahora hay todo un movimiento en relación a esto, y más en este sentido que estamos eh, atravesando, en donde se está fomentando la compra a productores locales a través de estos bolsones de alimentos que se denominan agroecológicos, justamente están en contra del uso de los fertilizantes, y es directamente al productor, es decir, uno le compra directamente al pequeño productor. También se hacen feriazos en las plazas, hubo varias en Plaza 11, incluso creo que en la Plaza Congreso. Bueno, todo tiene que ver con una lucha de los pequeños productores para poder ganar terreno en el mercado y ver que si el tomate en la verdulería sale 150 pesos, por decir una cosa, no es porque ellos estén ganando esa cantidad de dinero, ni mucho menos, sino que hay alguien que se queda con toda esa ganancia. Acá tenemos un cuadro que extraje justamente del artículo de Carballo que tienen para leer, que se denomina Soberanía y Seguridad Alimentaria, principales variables diferenciadoras, y nos habla justamente de la diferencia en relación al rol del Estado, la tecnología, los actores que intervienen y el objetivo de las dos cosas, ¿no? De la soberanía y la seguridad. Como ya dijimos, la seguridad tiene que ver con el acceso a los alimentos y la soberanía con digamos, el control de los recursos naturales, ¿sí? Para producir esos alimentos. Va un paso antes. El agua, la tierra, semillas, etc. El rol del Estado en lo que es la seguridad tiene que ver con controlar y supervisar la producción de alimentos y en la soberanía garantizar el derecho de los pueblos a la alimentación. Ven que es como un poco más amplio el concepto de soberanía que el de seguridad. Acá yo les hice como todo un recorrido hacia modo de resumen que hace un poco Carballo en el texto. También en un sector del texto. Esto igual yo lo extraje de una revista de salud pública, que va hablando de cómo fueron, digamos, cuáles fueron las intervenciones políticas que se fueron haciendo en 25 años de democracia, ¿no? Todos los planes y programas que fueron como surgiendo, desde los comedores escolares hasta el año 2000, con un montón de programas ya
de mayor escala, ¿no? Y algunos que hasta la actualidad siguen, como por ejemplo el programa Pro Huerta, ¿no? Que figura hacia el final, que es del INTI y sigue funcionando. Em, en el año 2003 surgió una ley en donde se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación y se establece como deber indelegable del Estado garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía. Entonces, en el Ministerio de Salud surge lo que se denomina el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, cuyo objetivo es posibilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad a una alimentación suficiente y acorde a sus particularidades. ¿Cuáles son las líneas de acción de este programa que surgió en el año 2003? Implementación de estas tarjetas magnéticas que yo les decía, ¿no? La tarjeta verde la decimos nosotros, la tarjeta azul, el plan Más Vida, transferencia de fondos bajo proyectos, el programa Pro Huerta, que hablábamos hace un ratito, que les puede, digamos, vieron que la seguridad alimentaria tiene que ver con el acceso, ya sea a nivel monetario o si no que el Estado te garantice los medios para tenerlo. Bueno, si no tengo el dinero, el Estado me tiene que garantizar, por ejemplo, las semillas o también les dan pollitos para que tengan huevos en sus casas. Todo esto tiene que ver con el INTI y el Pro Huerta. Bueno, también educación alimentaria y cooperación internacional. En el año 2004 surge el programa de los comedores escolares y en el año 2005 se implementan las tarjetas magnéticas recargables. Eh, Bien, en ese año que surgió este programa, piensen que estamos hablando de 2003, luego de la crisis del 2001, que fue bastante importante acá en nuestro país, el 54% de la población estaba bajo la línea de pobreza y el 28% bajo la línea de indigencia. Por eso surgen todos estos programas como de emergencia, ¿no? Para esta situación. ¿Cuál era la población objetivo? Población en situación de vulnerabilidad, familias con niños menores de 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y adultos que sean vulnerables y niños y niñas en edad escolar y organizaciones sociales. También obviamente tiene que ver con los comedores, ¿no? Barriales, en donde hay una transferencia de dinero para que se puedan, en algunos casos, sostener. Estos son los programas implementados en Argentina desde el año 1950 hasta el año 2015. El PMI que figura al principio de todo es el programa materno infantil que actualmente sigue vigente. Nosotros en los centros de salud, el único alimento que se reparte en los centros de salud, digamos, por decirlo de una manera, es la leche, es 1 kilo de leche. Eh, Más que nada para mamás que estén embarazadas y para mamás que tengan niños menores de 2 años. Este es el que sigue vigente todavía en la actualidad. Hay muchos que siguen, como el Pro Huerta también. Bueno, y van cambiando, les van cambiando los nombres y van cambiando. Bueno, ven que están los precios cuidados, que después fueron precios esenciales, que después van cambiando los nombres, pero muchos siguen actualmente. La asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, etcétera. Esto también lo mismo, ¿sí? Son todos los programas, eh, desde la vigencia hasta cuando siguen, digamos, y la población objetivo, ¿sí? Yo les decía el PMI, el programa de promoción social nutricional, el programa alimentario nacional, que fue el PAN, que es antiguo, bono solidario, Pro Huerta, bueno, un montón de programas que tratan de garantizar un poco esto de la seguridad alimentaria. Este también lo saqué de una revista y nos habla de los componentes de la seguridad alimentaria, ¿no? Me gustó por eso. En relación a lo que es la disponibilidad, el Pro Huerta, ¿no? Que tiene que ver con la producción de alimentos, la accesibilidad, por ejemplo, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, los precios cuidados, PMI, etcétera. Y la utilización, justamente, esto que hablamos, la utilización biológica, ¿no? Que yo les comentaba, que el cuerpo lo pueda aprovechar, fortificación de alimentos por ley, apoyo eh, a la utilización de alimentos, bueno, etc. ¿Cuáles son los programas alimentarios actuales? Y quizás alguno de estos ahora haya cambiado incluso, ¿no? El PMI, que es el Programa Materno Infantil, el ProSONU, el FOPAR, el Pro Huerta, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y el Plan Más Vida, que son las tarjetas estas verdes o azules. Esta agrupación que se denomina Vía Campesina, vieron que yo hace un rato les leí un extracto, nació en el año 93, es el primer movimiento campesino internacional y agrupa más de 200 millones de miembros en 81 países. Agrupa campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes, trabajadores rurales, y se promueve la agroecología, ¿sí? Como un camino hacia la justicia social y la dignidad.
y defiende justamente la agricultura familiar frente a los agronegocios, ¿no? El objetivo principal. Lucha por la seguridad y la soberanía alimentaria, tierra y agua y territorio, agroecología y semillas, justicia climática y medioambiental, derechos de los campesinos y las campesinas. Y ahí les puse yo su eslogan, digamos. El 17 de abril se conmemoró el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Siempre hacen a lo largo de todo el mundo diferentes manifestaciones. Este año, por razones obvias, no se visualizaron, pero siempre es una fecha bastante interesante para. Este es el programa de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, publicado en el año 2019 por la Organización Panamericana de la Salud, junto con UNICEF y la FAO, y también con el Programa Mundial de Alimentos. Digamos, fueron varias organizaciones que se juntaron. Ahí yo les dejé el link por si lo quieren chusmear. Eh, Se preparó, digamos, en conjunto con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, la OPS, como les decía, UNICEF, bueno, y tiene como principal objetivo dar un panorama justamente de cómo está la seguridad y la soberanía alimentaria en todo lo que es la región de Latinoamérica y el Caribe. Saben que son las zonas más golpeadas por la desigualdad. De ahí extraje este gráfico que me pareció bastante interesante, que es como un semáforo, ¿no? El verde, el amarillo y el rojo. En el verde son aquellas personas que tienen acceso suficiente a alimentos, tanto en términos de calidad como de cantidad. Es decir, no solo que accedan a alimentos, sino que sean de calidad. Ahí se denomina seguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria moderada, que son personas que experimentan inseguridad alimentaria o que tienen como una incertidumbre, ¿no? En capacidad de compra. O también que quizás se vieron obligadas a disminuir su calidad alimentaria. Quizás pueden acceder a comprar alimentos, pero no los de mejor calidad. Ahí tenemos una inseguridad alimentaria moderada. Y la grave o la severa, eh, que son personas que directamente se quedan sin alimentos o pasan algún día sin comer. ¿Sí? Esto es una forma de medir la inseguridad alimentaria. Los principales mensajes de este panorama de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe son que el 2018 marca alzas continuas en lo que sería el hambre, que la inseguridad alimentaria, aparte de que aumentó, se manifiesta de forma desigual, o sea, es mayor en mujeres y en edad adulta. Contrariamente a que aumentó la inseguridad alimentaria, disminuyó lo que es la desnutrición infantil, pero a su vez, eh, por cada persona que sufre hambre en América Latina y el Caribe, más de 6 sufren sobrepeso u obesidad. Entonces, esto que estamos hablando, ¿no? La malnutrición por exceso y por defecto. Si bien está bajando la desnutrición, está aumentando considerablemente el sobrepeso y la obesidad debido a una mala alimentación. Justamente este sobrepeso y obesidad es el más alto en todas las regiones del mundo y afecta más que nada a hombres y mujeres adultos. Este panorama nos plantea que América Latina y el Caribe tienen alimentos suficientes para, obviamente, alimentar a toda su población, o sea, no tiene que ver con la disponibilidad. Los alimentos que más se consumen son cereales, ¿sí? Trigo, arroz, etcétera, azúcar y grasas. De ahí no está el sobrepeso y la obesidad. Creció la disponibilidad de accesos de alimentos procesados y ultraprocesados. Eh, Quizás para muchos no saben lo que son los alimentos procesados o ultraprocesados, los que son de nutrición lo van a ver a lo largo de toda la carrera, son alimentos envasados, ¿sí? Los procesados son los que tienen un mínimo grado de procesamiento y ultraprocesados son los que intervienen eh, o requieren mayor grado de procesamiento. Todo lo que venga en paquete, por decirlo de una forma fácil. Em, También nos habla de lo que se denomina los desiertos y pantanos alimentarios. ¿Sí? Desierto es donde ausencia geográfica de alimentos y pantanos tiene que ver con que justamente hay una gran cantidad y abundancia de productos ultraprocesados. Bien, y también habla un poco del tema escolar, ¿no? De los programas de acceso alimentario en situación escolar, que brindarían como una pequeña solución frente a este problema de la inseguridad. Habla del poder adquisitivo como un factor determinante en la elección de la cantidad y la calidad de alimentos. Y obviamente que esto no es
no es ninguna noticia, ¿no? El ingreso de los hogares va a determinar el tipo de alimentación o de dieta que uno elija. Eso es directamente proporcional, ¿no? Y también nos habla de algo que es muy interesante, que tiene que ver con los impuestos que se le pongan a los alimentos, es decir, si se le ponen impuestos a las gaseosas o a los ultraprocesados, y se fomentan políticas, por ejemplo, esto del etiquetado frontal de alimentos, va a ser más fácil que la gente pueda acceder a alimentos más saludables a un menor costo. Si no, obviamente las enfermedades crónicas no transmisibles van a seguir aumentando y van a seguir atacando a las poblaciones más vulnerables, que son las de menores ingresos. Estas son las iniciativas que se están brindando en Argentina como para poder promover entornos saludables. En Argentina se creó en el año 2018 el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. Em, en relación al etiquetado, se está tratando el proyecto de ley, este etiquetado frontal de alimentos. Hay muchas trabas en relación a que salga esta ley por cuestiones políticas y la industria, ¿no? Que se opone porque obviamente les van a bajar mucho las ventas, porque es muy impactante ver los productos con los logos o los cartelones negros adelante que dice alto en grasa, alto en sodio, alto en azúcar, y las empresas se oponen y hay todo un tema, un tira y afloje, y bueno, todavía no logra salir la ley, que estaría fantástico que salga. En relación a la alimentación escolar, se está tratando de incorporar una asignatura que es alimentación y cocina saludable para todas las escuelas de todos los niveles. Y bueno, después tiene que ver la ley donal, que tiene que ver con la donación de alimentos. Estos son, digamos, yo acá hice un recorte solamente de Argentina, pero en este panorama, digamos, de América Latina, tienen de todos los países, y todos los proyectos de ley que hay para tratar de promover los entornos saludables y con hambre. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual eh, es la que yo les contaba al principio. No tenemos un problema de acceso a los alimentos, sino es un problema, no tenemos un problema, perdón, de producción de alimentos, sino de acceso a los alimentos. Esto lo dijo un señor que es un ganadero jubilado en el año 2019, que fue promotor de la vía campesina que hablamos hace un ratito, y lo que nos dice que los datos de la FAO son una clara muestra de injusticia y desigualdad, en donde coexisten, ¿no? El hambre con la nutrición por exceso o la malnutrición. Pero sin embargo hay excedente, ¿no? O sea, se produce alimentos para, digamos, satisfacer y sobrepasar las necesidades de toda la población, sin embargo, no se accede. Entonces, el hambre en el mundo no es consecuencia de un problema natural, sino el resultado de una mala distribución y fracaso de políticas económicas y agrarias neoliberales excluyentes, especialmente hacia la agricultura familiar. O sea, se reemplazó la agricultura familiar por agriculturas intensivas a gran escala, y eso es el principal fracaso de toda esta situación. Como conclusiones, para ir cerrando, Carballo nos dice que analizando la composición de las exportaciones se puede apreciar que la problemática alimentaria y nutricional en nuestro país no depende de la producción, sino de políticas que hacen posible o no el acceso, ¿sí? Dada la desigualdad existente en la distribución de ingresos. Para reflexionar, entonces decimos cómo es posible que exista hambre, miseria y pobreza en Argentina, cuando se trata de un país que no presenta déficit de alimentos y es un exportador neto, ¿no? De cereales, antiguamente denominado el granero del mundo, y otros productos básicos alimentarios en la economía mundial. ¿Por qué entonces pasamos la situación? Hemos comprendido claramente que la libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Los hombres necesitados no son hombres libres, con gente hambrienta y sin trabajo se construyen las dictaduras. Y acá también retomamos una reflexión que hizo Brenda en la clase anterior. ¿Cuál es el rol del Estado en asegurar que las personas coman bien? ¿No? Esto de la seguridad alimentaria. Y cómo se construye lo social dentro de algo que parece tan privado. Es decir, cómo el Estado debe garantizar que podamos acceder a una alimentación de calidad y a su vez cómo las organizaciones sociales y estos programas sociales que aparecen eh, vienen a suplir o vienen a cumplir alguna función que en cierto punto el Estado está como un poco ausente, ¿no? Introducen en algo que es súper privado como la alimentación. Les dejo algunos links de interés por si les interesa para profundizar algunos temas, donde yo estuve buscando información. Ahí les dejé el link de la UTT también, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra,
que actualmente son bastante conocidos, tienen bastantes almacenes, venden los bolsones de verdura agroecológica, que no es orgánica, hago la diferenciación, ¿eh? Agroecológica es en transición, es sin fertilizantes y directo de los productores de las quintas, mucho más económico y de mejor calidad. La Cátedra Libre de Soberanía y Seguridad Alimentaria de la UBA, que es muy interesante, tienen Facebook, bueno, les dejo varios links por si les interesa. Y bueno, como reflexión, alimentémonos de manera sana, segura y soberana. Muchas gracias.